Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a ir buscando Primera de Pedro y el capítulo 4. Así que vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a buscar el versículo 12. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Sea el Señor hablando con cada uno, ¿verdad? Con los que estamos aquí, con los que escuchan luego, Señor. Seas tú hablando con cada uno. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dice ahí de subtítulo, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Danilo que escuchábamos hoy, ¿verdad? Puesto por los hombres, ¿sí? Sabemos que los subtítulos han sido puestos por el hombre luego, ¿verdad? Para facilitar el poder encontrar la palabra. Pero bueno, cada subtítulo hace referencia a lo que se habla en cada porción, ¿sí? Y ahí dice, padeciendo como cristianos. Amén. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Precioso el Señor. Como vemos, nos habla así del padecimiento, de padecer, ¿no? Como cristianos. Compartíamos, ¿verdad? Hoy los padecimientos de Cristo. Amén. Siempre tenemos que tener presente lo que son los padecimientos de Cristo, lo que Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Necesitamos tener presente la magnitud de lo que padeció Cristo para que podamos entender, ¿verdad?, la salvación que nos ofrece y de qué nos está librando. Amén. Ahora nos dice padeciendo como cristianos. Eso es importante, ¿sí? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Y hoy en día vemos, ¿sí?, nos pasa y vemos, ¿verdad?, que la mayoría del pueblo está abocado, ¿sí?, a una cantidad de problemas, luchas, cosas que tiene, ¿verdad? Más allá de ir a los cultos y supuestamente disponer el corazón para adorar al Señor, pero estamos con los problemas, estamos con que tengo esto, que tengo mi esposo enfermo, que tengo el vecino que se me levanta, aquel que, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero estamos avisados, ¿no? Ya el Señor nos avisó de eso. Cuando dice en Isaías, en Romanos, ¿verdad? Nos dice en Isaías 53:1, en Romanos 10:12, nos dice en Juan 12:38, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Vamos a mirar, no desmarquemos ahí, pero vamos a leerlo allí en Isaías. Vamos a Isaías 53:1. Sabemos que en Isaías 53 nos está hablando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de la venida, ¿verdad? Del Señor aquí, como el Mesías, ¿verdad? Nuestro Salvador. Gloria a Dios. Ahí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y luego sigue hablando, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sabemos que nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos está hablando del Salvador, ¿sí? Y nos dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, ¿verdad? Volvamos allí a Pedro. El Señor ya nos anunció desde el principio, ¿sí?, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Nos anunció también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que el alumno no es más que su maestro, que aquello que pasó el maestro, el alumno es necesario que lo pase, ¿verdad? El discípulo, ¿verdad?, es necesario que lo pase. Entonces, como nos dice Pedro acá, a ver si reaccionamos, ¿verdad? Nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos a veces espantados o maravillados o asombrados de las cosas que nos suceden, pero nos olvidamos de que está escrito, nos olvidamos de que el Señor nos dijo, ¿sí?, que vamos a padecer. No logramos entender las cosas, o sea, no logramos adaptar todo al campo espiritual, ¿sí?, y no entendemos por qué vienen las cosas. Pero dice acá: no os sorprendáis, o sea, no nos sorprendamos de lo que nos toca, de lo que nos viene, ¿sí? Dice: del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Vamos a ser probados, es necesario. Hoy vamos a repasar varios pasajes en los cuales nos habla de padecer. Mucho nos habla Pedro, pero también nos habla Pablo, ¿verdad? De padecer, de que es necesario que padezcamos porque nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿sí? Dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese, o sea, está avisado, está escrito. Y el pueblo de hoy está asombrado por las cosas que nos tocan vivir, ¿verdad? Sabemos, ¿sí?, que es mentira eso de que a un hijo de Dios no le pasa esto, no le pasa aquello, pero cuando nos viene, ¿sí?, estamos como: ay, mira esto y aquello, en vez de realmente ser y actuar como nos habla nuestro Señor Jesucristo, que así debemos de ser, ¿verdad? Ahora dice en el 13, dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿verdad? No sabemos muchas veces identificar lo que nos pasa, por ejemplo, una enfermedad. Viene una enfermedad a nuestra vida y nos cuestionamos miles de cosas. Está bien que nos revisemos, está bien que nos miremos a nosotros mismos y busquemos si hay fallas, ¿no? Porque eso es la sabiduría, poder escudriñarnos a nosotros mismos y saber si le estamos fallando en algo al Señor. Pero si no le estamos fallando en nada, ¿qué? ¿El Señor nos tiene que sanar? No. ¿Nuestra vida tiene que ser de la manera que nosotros queremos? No. ¿Nuestra vida tiene que ser sin dolor? No lo dice la palabra. Al contrario, dice que debemos de padecer, ¿verdad? Entonces nos dice: si no, gozaos, por cuanto, dice, sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Y nosotros, el pueblo de Dios, se ha creado una idea de que ser participantes de los padecimientos de Cristo es que nos persigan, ¿sí? O como muchos hermanos nuestros hoy en día son perseguidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Perseguidos de los gobiernos, perseguidos de personas anticristo, ¿sí? Perseguidos, asesinados, mutilados, torturados para que nieguen a Cristo. Pero eso no solamente esos son los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Veíamos, si nosotros nos vamos a leer, que no vamos a ir ahora, pero si fuéramos a leer Mateo 27, cuando nos habla Mateo o cualquiera de las versiones del Evangelio, ¿verdad?, que nos habla de los padecimientos de Cristo, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo fue avergonzado, fue escupido, fue destratado, fue golpeado, fue humillado de muchas maneras, ¿verdad? Y nosotros hoy nos asombramos por una enfermedad, cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue destrozado, ¿verdad? Y no entendemos, no asociamos. Si luego de nosotros haber escudriñado nuestra vida y ver que nosotros estamos caminando con el Señor, no le estamos fallando, que lo que nos vino no es por una conducta nuestra, sino porque vino, ¿verdad? Dice acá: fuego de prueba, o sea, estamos siendo probados. ¿Y cómo reaccionamos? Nos limitamos,
¿sí? Nos limitamos a ver el problema, la enfermedad, el dolor, la angustia, lo que nos hayan hecho más grande, ¿sí? Agrandamos el problema, agrandamos la prueba y dejamos de hacer esto, gozarnos. Dice, si no, gozaos. No nos acordamos de darle la gloria a Dios por lo que nos pasa, ¿sí? No sé si fue el culto pasado o el otro anterior, veíamos ese versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si yo estoy enfermo, si tengo un accidente, si me pasa cualquier cosa, si no sé, lo que sea que nos pueda pasar en nuestra vida, dice la palabra del Señor, que me tiene que ayudar a bien. Entonces, lo primero, obvio, como hablábamos, me escudriño. Si yo no encuentro una falla y el Señor no me muestra en qué estoy errando, y si así me lo mostrase igual y estuviese errando, doy gloria a Dios, ¿sí? Enmiendo mi vida, mi mal, lo que esté haciendo mal hacia el Señor y continúo. Él me lo saca o no me lo saca si quiere. Recordemos que le dijo a Pablo, ¿sí? Cuando le rogó que le quitara el aguijón de la carne, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es la salvación lo que Él nos ofrece, ¿verdad? Ahora el pueblo de Dios está convencido de que uno tiene que estar bien y no, nosotros tenemos que ser probados para servir al Señor en todo. En la enfermedad, en la angustia, en el dolor, cuando tenemos, como Pablo decía, yo estoy enseñado, sé tener, sé no tener, sé estar en abundancia y estar en la escasez. En toda manera nosotros tenemos que seguir a Cristo, ¿verdad? Ahora, vienen cosas a nuestra vida y lejos de seguir a Cristo, o sea, seguimos congregándonos, pero nos estancamos en el problema. Y tenemos que pensar que no por estancarnos nosotros en el problema que tenemos, el Señor lo va a quitar o nos va a dar la salida. Nosotros tenemos que seguir sirviendo al Señor a la medida que podamos, porque de eso se trata, ¿sí? Lo que dice ahí, sois participantes de los padecimientos de Cristo. No importa lo que venga, sigo a Cristo, sigo a Cristo. Así debería de ser, ¿verdad? Dice, para que también, dice en el 13, en la segunda parte, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿verdad? Muchas veces estamos padeciendo como homicidas, como ladrón, como malhechor, o por andarnos entremetiendo en lo ajeno. Viene una prueba y nos desarmamos, lejos de darle la gloria a Dios y de gozarnos en lo que nos está pasando, ¿sí? Y descansar en el Señor, padecemos como esto. Y muchas veces, ¿sí? Aún nos avergonzamos de lo que nos está pasando y nos gastamos, ¿sí? Buscando para allá, para acá, para el otro lado, si le estamos fallando al Señor. Cada uno sabe si le está fallando al Señor, ¿verdad? La conciencia nos acusa, nuestro corazón nos acusa, la palabra nos acusa, el Señor nos reprende. Si no hay nada de eso, no nos avergoncemos de lo que nos venga. Demostremos a Cristo en nuestra vida con gozo y glorificando al Señor en lo que sea. No tiene que estar un cristiano que le viene una enfermedad terrible avergonzado. Sí va a haber otros cristianos que lo señalen. Pero acá dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Entonces, en el nombre de Jesús yo me tengo que mantener firme en fe, para que los otros puedan ver que no importa lo que venga a mi vida, yo glorifico al Señor y doy la gloria y la honra a Él. Esa es la conducta que tendríamos que tener. Así glorificó nuestro Señor Jesucristo, aún con su cuerpo destrozado, a Dios Padre, en la obediencia hasta la muerte, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacerlo de igual manera. Dice, pero si alguno, dice en el 16, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿sí? Y padecer como cristiano no es solamente, y vamos a entender por qué no es solamente cuando, por ejemplo, vivimos en la China, en un lugar donde el gobierno nos persigue, donde nuestra fe no es
es libre, cuando no podemos manifestar nuestra fe libremente. No es solamente eso, porque vivimos en un mundo espiritual. Y muchas veces las cosas que vienen a nuestra vida es una persecución, pero es espiritual. Tenemos que saber identificar las cosas. ¿Que Dios lo permite? Sí, obviamente. Dios permite hasta dónde. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Muchas veces Dios permite algo para que seamos probados. Y sí, ciertamente, el enemigo nos está atacando, pero Dios permite. Como permitió con Job, pero le dijo, su vida no la toques, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos desmoronamos. Le abrimos nosotros mismos la puerta al diablo. Dios le puso un límite, nosotros se la abrimos de par en par, porque no glorificamos al Señor. Y así está el pueblo de Dios, destrozado, de arrastro, porque no sabe identificar la batalla espiritual que le toca vivir. No en todos lugares la batalla espiritual es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es siempre esa persecución gubernamental o de personas anticristo. No siempre es eso, no siempre se ve y se identifica de esa manera. Pero nosotros tenemos que aprender y tener la sabiduría y en la oración preguntarle al Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me está viniendo? ¿Sí? Si hay mi falla, tú me la mostrarás, pero si no, gloria a tu santo nombre y sigo adelante, porque yo sé que tú me vas a dar la victoria. A veces esperamos la victoria en una sanidad, en un milagro, pero la salvación también es victoria. Entonces, si yo me toca quedarme, no sé, postrado en una cama, pero puedo seguir glorificando el nombre del Señor y darle gloria hasta que Él me quiera llevar, tengo que hacerlo, porque soy participante del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que todo lo que nos pase en el cuerpo, sea un accidente, sea una enfermedad, lo que sea, es nada comparado con el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces los padecimientos a nuestra vida, la vida de aquel que es fiel, ¿sí?, llegan de diferentes maneras, pero tenemos que saberlos identificar para glorificar al Señor realmente, ¿sí? Nos exhorta aquí a través de Pedro, ¿sí?, a poder identificar los padecimientos y glorificar al Señor, no dejar que el diablo nos azote más de lo que nos tiene que azotar, ¿verdad? No, al final, en vez de ser probados, somos reprobados, ¿sí?, porque el Señor permite algo, una pequeña prueba, ¿verdad? Y yo caigo derrotado al instante. Imagínense, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Usted tiene un problema de presión, de la presión. Ay, Señor, ¿por qué permites estas cosas, no? Nos ponemos mal, la presión se va a agravar, la enfermedad se va a agravar porque yo me estoy preocupando, ¿sí? Tengo que cuidar el templo, lo sabemos, ¿verdad? Pero lo primero es darle gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Debe ser un llamado de atención para que yo cuide más este templo. Ayúdame, Señor, y gloria a Dios, y sigo adelante y sigo sirviendo al Señor. Ahora, si yo me asusto y me preocupo y le doy lugar a quién, al diablo, porque donde entra el miedo, donde entra el susto, donde entra la desconfianza, la duda, la incredulidad, ¿verdad? No le damos lugar a Dios, le estamos dando lugar al diablo. Amén. Por eso dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué hace cada padecimiento que nosotros pasamos? Cada prueba nos va justificando, nos va encaminando, nos va moldeando. Decía fuego de prueba al principio, ¿verdad? Somos probados para que vayamos madurando cada día más espiritualmente, para estar firmes, para poder identificar las cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y cuidado, porque estamos hablando de padecimiento. Y no solamente aquí el Señor nos dice que nos gocemos, ¿no? Nos dice también, regocijaos, y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Nos dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos habla de mucha manera, y si nosotros no nos ponemos por obra, somos quienes estamos desobedeciendo al Evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio empieza por la casa de Dios. Todos somos probados, tenemos que ser probados. ¿Cuál va a ser el fin de aquel que no obedece? ¿Verdad? Estamos entretenidos en nuestros problemas. Estamos entretenidos en las cosas que pasan en nuestra vida. Y esto es algo momentáneo. Tenemos que estar preparados para allá. Nuestros ojos puestos en Jesús. No se pueden desviar para ningún lado. Amén. Dice, ¿y si el justo con dificultad se salva, en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? Impío. Yo me fui al diccionario. Impío y pecador. Uno diría, son lo mismo. Impío, dice, falto de piedad. ¿Se acuerdan lo que era la piedad? La piedad decía, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión, ¿verdad? O sea, falto de piedad, no tenemos el amor a Dios que nos inspire a amar las cosas santas, a estar santificado. Eso es un impío. Y puede estar acá, en la casa de Dios. Le falta la piedad, le falta ese amor a la santidad, ¿sí? Gloria a Dios. Y el pecado, el pecador es alguien que hace pecado. Ahora, ¿el pecado qué es? Transgresión consciente de un precepto religioso. O sea, faltarle a la palabra conscientemente, eso es un pecado. Dice, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Exceso o defecto en cualquier aspecto. Ese es el pecado, ¿verdad? Sabemos que el mundo está bajo el maligno y vive en pecado, vive apartado de la palabra de Dios. Pero cuidado, todos somos pecadores. Pero que esa frase no sea una justificación, ¿verdad? Porque aquí pecado lo define el diccionario secular, ¿verdad? Como una transgresión consciente de un precepto religioso, o sea, una transgresión de la palabra de Dios, consciente. Entonces no tendríamos que ser todos pecadores. No según la palabra, sino según el diccionario secular, ¿verdad? No podemos estar transgrediendo la palabra de Dios conscientemente, ¿sí? Entonces yo tengo que estar atento y alerta, porque si yo sé que el Señor nos habla de regocijo, de gozo, de dar gracias a Dios, ¿sí? De ser agradecido en todo, y no lo hago, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Entonces es pecado no hacer lo que el Señor me dice, ¿verdad? Entonces dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuidado, tenemos que prestar atención en cómo estamos realmente. No nos podemos distraer, no podemos descansarnos, ¿sí? Descansar en el Señor, pero tenemos que seguir trabajando y cuidando nuestra salvación, amén. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no? O sea, nos viene algo, es de acuerdo a la voluntad del Señor, porque nos está probando, permitió que nos viniera esto. ¿Quién le va a decir que no es justo? ¿Quién le va a decir que no tiene derecho? ¿Quién le va a decir algo? Aprendamos a aceptar la voluntad del Señor. Si el Señor, la voluntad de Él fue que yo tuviera un accidente y que quedara a rengo o sin una pierna, gloria a Dios. Eso tiene que servir al Señor. Mi experiencia tiene que servir al Señor. No importa lo que a mí me toque. Entonces dice, hay de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y eso es lo que tenemos que entender. Como decíamos al principio, lo primero, ¿sí?, es de sabio escudriñarse, a ver, ¿qué pasó? Esto me pasó, yo no oré, no me encomendé en las manos del Señor. Por ejemplo, imagínense, vamos a poner que usted tiene un accidente y se quiebra una pierna, ¿no? Usted se encomienda, está en la cama del hospital, está quebrado, está para entrar al quirófano, usted está pensando, Señor, yo no oré antes de salir, yo no me encomendé en tus manos antes de salir. Sí, lo hice. Bueno, gloria a tu santo nombre.
porque yo me encomendé en la mano del Señor. Y me sucedió esto. Qué horrible, Dios no me estaba cuidando. ¿Quién le dirá algo a Dios? Si Él quiere permitir, y Él tiene sus propósitos, ¿verdad? ¿O será que nosotros somos diferentes a lo que pasaron y padecieron todos los discípulos? Y nosotros tenemos que ser así, no podemos enfermarnos, no podemos quebrar, no podemos nada. Somos hijos de Dios. No nos equivoquemos en el concepto de hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nada, Señor, ayúdame con mi alma a seguir adelante. O sea, acordémonos qué es el alma, qué hay en el alma. Sentimientos, emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todas esas cosas están en nuestra alma, ¿sí? Entonces dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Ay, Señor, me duele terriblemente, pero si es tu voluntad, gloria a tu santo nombre. Ayúdame a seguir. Encomendar todas las cosas en las manos del Señor, aprender a dejar realmente nuestros sentimientos y nuestras emociones en las manos del Señor, y dice, y hagan el bien, o sea, y sigan sirviendo al Señor, glorificando su santo nombre, no importa cómo estemos. Aún aquel que quede mudo, ciego, que no pueda ni siquiera mover las manos, puede orar, puede servir al Señor, y sobre todas las cosas, mientras hay vida, encomendemos nuestra alma al Señor, al fiel Creador, amén, como dice ahí, gloria a Dios. Vamos a ir un poquito más atrás, vamos a mirar ahí unos versículos en Primera de Pedro 2, precioso el Señor. Vamos a ir al versículo 21, gloria a Dios, nos sigue hablando de los padecimientos. Dice ahí en el 21, versículo 21, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. O sea que fuimos llamados, ¿sí?, a padecer, a ser probados en cada cosa que pase. Pues para estos fuisteis llamados. Mire, en el 20, un poquito antes, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. ¿Cuántas veces la gente dice, todo lo que te ha tocado vivir, qué desastre tu vida? Pero uno tiene que seguir mirando a Cristo, con gozo viviendo la vida. Si a mí me tocara vivir lo que aquella mujer, lo que aquel hombre, yo no sabría cómo llevar. No me gustaría estar en tus zapatos. Eso tiene que ser lo que vean en nosotros. Glorificar al Señor en nuestra vida, no importa lo que nos haya pasado. Seguir adelante, ¿sí? Encomendar nuestra alma al Señor y seguir adelante, ¿sí? Recordemos que decía fiel, nuestro fiel Creador, decía recién, ¿verdad? Entonces dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces acordémonos cada vez que nos sobrevenga algo, acordémonos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue mucho más grande. Piense usted lo que sea que le esté pasando, si nuestro Señor Jesucristo no lo pasó. Porque usted me puede decir, el Señor Jesucristo nunca tuvo un accidente de tránsito. No, pero ¿acaso no le molieron el cuerpo? Sí, claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo vino para dejarnos las pisadas marcadas, ¿sí? Dejándonos ejemplos, dice ahí, para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él caminó en plena santidad, sin importar lo que le había pasado o le estaba pasando. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué podemos decir? Que nuestro Señor Jesucristo
padeció solamente en la cruz? Si sus hermanos ni siquiera creían en Él y se burlaban de Él. Él tampoco, su familia creyó, así como así. No, sus hermanos no creían en Él, ¿verdad? Se burlaban. Hay un pasaje donde nos habla de los hermanos de Jesús, no creían en Él, ¿sí? Y le decían que hiciera milagros, o sea, no lo respetaban como quien era, no lo reconocían, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir que el Señor no haya pasado que nos toque a nosotros? No hay nada. Él nos dejó las pisadas marcadas, ¿verdad? Pero es que nosotros tenemos que reaccionar y despertar para poder soportar todas las cosas y no magnificarlo, no agrandarlo. Si este cuerpo se me pudre y se muere, gloria a Dios, mi alma tiene que irse con el Señor y eso es lo único que a mí me tiene que importar. Pero cuando nos toca nuestro cuerpo, ¿sí? Ya nos olvidamos, ya está todo difícil, está más bravo. Y está bien que esté más bravo, pero tenemos nuestro fiel Creador, ¿sí? Encomendemos nuestra alma a Él y sigamos adelante, hagamos buenas cosas, ¿verdad? Sigamos sirviendo al Señor. Amén. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Tenemos que recordar eso. Éramos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces nuestras almas las tiene que guiar el Señor. Él es nuestro pastor y nuestro obispo de nuestras almas, ¿verdad? Entonces tenemos que encomendar nuestras almas al Señor. Amén. Vamos a pasar la hoja, o al menos en mi Biblia, ¿verdad? Vamos a leer 2 versículos ahí en 1 de Pedro 4. Gloria a Dios. Dice ahí en el 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ah? Y hoy en día el cristiano, no solamente hablamos de enfermedades, ¿sí? Sino que le cuesta dejar los pecados carnales, lo que hacemos con nuestra carne. Nos cuesta dejar las costumbres, nos cuesta dejar cosas, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo dice, padeció en la carne. Y Él no padeció por dejar pecado porque era santo. Y dice, terminó con el pecado. Entonces nosotros ni siquiera nos esforzamos en crucificar en nuestro cuerpo el pecado, de no repudiarlo, de no hacerlo. Nos cuesta el Señor, ay Señor, dame fuerza, ay el Señor sabe todas las cosas, nos justificamos y caemos una y otra vez. Pero acá dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su físico, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿verdad? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Simplemente debemos de aceptar las cosas como son. La palabra está escrita. Decía allí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro Señor Jesucristo fue presentado todo antes de que viniera. Varón experimentado en quebranto, ¿verdad? Nos decía todos los detalles allí en Isaías. ¿Quién creyó? Porque si creemos, tenemos que entender esto. Somos llamados a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo cuando le habló a Ananías para que fuera a ministrar sobre Pablo? Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre, ¿no? Y nos ha dejado ejemplos, ¿verdad? Nos ha dejado ejemplos de eso, ¿verdad? Mire, vamos a mirar un poquito, vamos a irnos a Filipenses. Gloria a Dios. Que ahí ya es Pablo que nos está hablando, Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses, vamos a buscar capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Amén. Dice allí, nos está hablando de él mismo, ¿verdad? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Él no le importaba nada. Sí le importaba el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ganar a Cristo, o sea, la salvación. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Este es Pablo. El anhelo de él, ¿sí?, era poder llegar al Señor, conocer al Señor. No le importaba más nada, ¿sí? Lo tenía todo por basura realmente. Aún habla de su cuerpo, ¿verdad? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Él era un fariseo, conocía la ley de Dios, conocía la palabra del Señor, pero todo lo que conocía, ¿sí?, dice, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque él perseguía a la iglesia en base al conocimiento que tenía, ¿sí? Pero conoció a Cristo, la gracia divina, ¿verdad? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, un poquito más cada día. Excelencia, algo más excelente, un poco más quiero conocerte, Señor. Amén. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Perdió todo Pablo, realmente perdió todo, porque él tendría una casa. Dice, la palabra no lo dice, que él fuera casado. Dice, sí, la historia, ¿verdad? Cuando uno estudia que los fariseos, creo que a los 20, 22 años, tenían que ser casados, si no era muy mal visto en la secta donde ellos estaban, ellos tenían que ser casados. O sea que muy posiblemente Pablo tuviese una familia, pero acá no se habla de su familia, porque él dejó todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora a ver, él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿verdad? Ahora cuando yo creo que el Señor me tiene que sanar, yo creo que el Señor me tiene que dar la victoria en esto, la victoria que yo quiero. Me tiene que dar esto o aquello, porque yo se lo estoy pidiendo, porque esa es mi justicia, no la de Dios. No aprendemos a amar la voluntad de Dios y a caminar en la voluntad de Dios. Y muchas veces el Señor nos termina dando lo que nosotros tanto le insistimos porque creemos que tenemos para que nos golpeemos y veamos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que realmente reaccionar y glorificar al Señor. Darle gloria y honra y gracias. Gracias. Porque aún en nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, el Señor permite para que nos demos cuenta y reaccionemos. Pero Él no nos tiene por qué sanar, Él no nos tiene por qué liberar, Él no nos tiene nada. Él lo único que nos promete es salvación y vida eterna. Entonces, como decía hasta hace un rato, si mi cuerpo se pudre en llaga, pero mi alma es salva, no tiene que importarme otra cosa. Tiene que importarme la salvación de mi alma. Si el Señor me quiere sanar para glorificarse, lo va a hacer. Y si no, no lo va a hacer. Pero no es una obligación del Señor. Entonces yo tengo que entender eso, ¿verdad? Tengo que entender realmente cómo el Señor obra, ¿sí? Dice en el 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿verdad? El poder de su resurrección es lo que nos muestra la salvación y la vida eterna. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿verdad? O sea, debemos de padecer
y de participar de sus padecimientos. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ni siquiera aún siendo Pablo, que trabajaba para el Señor, que lo había dejado todo, él se consideraba que estaba bien, ¿no? Es más, lo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que velar en todo momento, en todo tiempo. Pero nos sigue confirmando la palabra del padecimiento que debemos de pasar. Amén. Vamos a 2 de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 3. Bendito el Señor. Vamos a leer unos versículos ahí también. Vamos a leer del 10 al versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Dice acá, también le habla a Timoteo y está hablando de sí mismo, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí estaba Pablo, ¿no? Hablándole de sus padecimientos a Timoteo, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? El Evangelio. Él predicaba a Cristo, ¿sí? Dice, conducta, propósito, o sea, tú has visto todo lo que yo he hecho. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ahí abajo tenemos las llamadas, ¿verdad? De cuando los relatan las persecuciones allí en el libro de Hechos, que después si usted quiere las lee, ¿verdad? Dice, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nosotros podemos decir, no, nosotros no padecemos persecución. Ahora yo le digo, despierte. El gobierno no nos persigue. Eso sí podemos decir, por ahora. Aunque hay cosas que a veces si decimos nos sacan los videos del aire. No padecemos persecución. Pero sí padecemos una persecución espiritual. Y no la sabemos identificar. No la sabemos identificar. Ahora lo vamos a ver. Muchas veces no sabemos identificar la persecución espiritual que estamos sufriendo porque llega en forma de lo que llamamos nosotros problemas. La palabra problemas, ¿sí?, abarca una cantidad de cosas. Ahora, ¿por qué llegan los problemas? No sufrimos persecución. ¿Es algo ajeno al Señor lo que nosotros sufrimos o lo que a nosotros nos viene? No. ¿En qué Dios creímos? En un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, todopoderoso. O sea que si el Señor quisiera que eso no llegara a nuestra vida, no llegaría. O sea que el Señor lo ve, o sea que el Señor lo sabe, o sea que el Señor lo permite, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo identificamos como una persecución? ¿O comenzamos a patalear, Señor, Señor? ¿No? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos reaccionando? Ahora dice en el 13, cuidado, esto, tenemos que tener cuidado. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y no está hablando de la gente de afuera, está hablando de la gente de adentro. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Todos aquellos que creen, se piensan y dicen y a veces se enseñan también, ¿verdad?, que el Hijo de Dios es un ganador, es un campeón. El Hijo de Dios tiene que... No le pasa nada o no le puede pasar nada. Y si te pasa, estás en pecado. No es lo que dice la palabra. Tenemos que escudriñar. Hay veces cosas que nos vienen porque estamos en pecado. Hay cosas que nos vienen porque nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo. Pero la palabra nos dice que vamos a sufrir persecuciones. Y la persecución tenemos que entender cómo es, de dónde viene, ¿sí? Y nosotros estamos ciegos espiritualmente porque no vemos las cosas que llegan a nuestra vida como una persecución espiritual, ¿verdad?
Y en ese desespero más le abrimos la puerta al diablo y más avanza en nosotros y nos hace daño y nos hace mella, más de lo que el Señor quisiera permitir. Pero nosotros le permitimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos decía, encomendemos las almas a nuestro fiel Creador y hagamos el bien y punto. Entonces el diablo y la persecución va a llegar hasta donde el Señor le permita. Solamente, ¿verdad? ¿Puede ser hasta nuestra muerte? Sí, puede ser hasta nuestra muerte. ¿Puede ser un sufrimiento terrible? Sí, puede ser. Pero no va a ser nada que no podamos soportar porque lo dice la palabra. Entonces confiemos en el Señor. No importa lo que nos pase, confiemos en el Señor. No importa cómo estemos o cómo quedemos de lo que nos pase. Confiemos en el Señor. Lo importante no es lo de afuera, es nuestra alma, ¿verdad? Eso tenemos que tener cuidado. Vamos a ir a Romanos 8. Gloria a Dios, precioso el Señor. Para que veamos que Pablo le ha hablado a todos de los padecimientos. Vamos a buscar el versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjese, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces no hay un cristiano que pueda llegar a la salvación que no vaya a padecer. No es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si a usted le dicen y le predican que va a venir al Señor y todo va a estar bien, su vida va a cambiar, el Señor le va a sanar sus enfermedades, le va a abrir puertas de trabajo, no va a ser rico, pero va a tener lo que necesita. No es lo que dice la palabra del Señor. No es. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, nuestro Señor Jesucristo no tendría donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, dijo. Muchas veces le agarraba la noche por cualquier lado. Dice en el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿No era el Espíritu Santo el que le avisaba a Pablo que iba a padecer? Pero él sabía que aún así tenía que ir. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ora en el monte de Getsemaní, no sabía lo que le tocaba, pero aún así tenía que ir por la obediencia al Padre, para la salvación, para su gloria y su honra. Y nosotros no, vamos a ser diferentes, ¿no? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No importa lo que venga, no podemos tener temor. Nos escudriñamos cómo estamos. Si no hay falla, glorifiquemos al Señor. Si hay falla, la enmendamos, glorifiquemos al Señor y a seguir adelante. Esa es la vida del cristiano. No que no va a caer, no, que se va a levantar, porque el Señor le va a dar la fuerza. No que no va a fallar, pero el Señor le va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero no el temor, ¿verdad? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces viene una enfermedad a mí y yo estoy aterrorizado porque voy a morir. ¿Dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está la definición de fe? ¿Qué estoy esperando? ¿En quién creí? No. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, por el cual anhelamos que Cristo venga, sea que nos toque partir o sea que venga por su pueblo en el arrebatamiento. Amén. Dice, el Espíritu mismo, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que para ser glorificados nosotros, nuestro cuerpo, nosotros debemos de padecer. Debemos de padecer. A Dios sea la gloria, la honra, ¿sí? Y Él nos dé la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para que se despeje la mente de todo el pueblo de Dios. Dice que tenemos que padecer, ¿sí? Ahora, ¿cómo padece un cristiano? Padeciendo como cristiano, glorificando al Señor, ¿sí? Encomendando al Señor nuestra alma y haciendo las buenas obras. De esa manera padece un cristiano, lo leímos en Pedro. Vamos a ir al libro de Hechos. Gloria a Dios, precioso el Señor. Vamos a buscar el capítulo 14. El versículo 21. Bueno. Mire lo que dice Pablo acá. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto les enseñaba Pablo, y que no lo hemos leído nosotros. El pueblo de Dios de hoy no ha leído esta parte, este pedacito de la palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no hay pruebas, si no hay lucha, si no hay tribulación, si no hay padecimiento, no entraremos al reino de Dios. Entonces aprendamos a padecer como cristianos. Aprendamos lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor quiere, cómo es la voluntad del Señor. Vamos a volvernos a Pedro ya para ir cerrando. Pero vamos a ir al capítulo 5. Gloria a Dios. En el capítulo 5 vamos a buscar el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Sí? Dice acá: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay persecución o no hay persecución? Dice acá que tenemos un adversario, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hay persecución. No la vemos. Y nos está devorando. Ese es el problema. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios se mueve, ¿sí? Y puede permitir lo que a Él se le dé la gana. Y eso lo tenemos que entender. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿puede ser que un cristiano tenga problemas? No. Tiene padecimientos, tiene persecuciones, ¿sí? Porque dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Será, Señor, que esta enfermedad me va a matar? ¿Será que esto, ay, Señor, será que esto es un cáncer? ¿Será que esto es aquello? No sé, pero lo que sea, si tú lo mandaste, gloria a tu santo nombre. Aprendemos a descansar, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entiende que si Él tiene cuidado de nosotros y usted está siguiéndole lo que viene, Él lo permite, Él lo ve. Entonces, ¿qué pelearemos con Él por lo que Él nos mande? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El Señor permite, pero nosotros somos los que nos descuidamos y le damos lugar al diablo para que Él nos devore. ¿Sí? Porque el Señor permite una prueba y nosotros la alargamos porque es un problema. Y le abrimos la puerta al diablo. Entonces el diablo ahí tiene la autoridad que nosotros le dimos. Y la cosa sea grande. Igual nuestro Señor en su gran amor y misericordia muchas veces nos conserva la vida para que reaccionemos y aprendamos a amar su voluntad, porque dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo se resiste al diablo? En la fe. ¿Y cuál es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Dios ve y sabe todas las cosas. Sabemos que nos estamos poniendo en las manos del Señor. Entonces lo que a mí vino, el Señor lo permitió. Cuando Él quiera lo quitará si quiere, y si no, me dará la fuerza para seguir adelante. Esa es nuestra fe. De esa manera nosotros resistimos al diablo, evitamos la desesperación, la locura, ¿sí? Evitamos que el diablo nos devore. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De una manera o de otra, todos tenemos que padecer de la misma manera, y dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el pueblo de Dios en estos lugares donde supuestamente el gobierno no nos persigue, tampoco acepta ni entiende la persecución espiritual que hay. No la entiende. Entonces cae y no logra levantarse. Y tiene los problemas más grandes que le tapan la vista. Amén. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un punto de nuestra vida donde no vamos a sufrir, donde no vamos a tener padecimiento. No. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Aprendiste qué es la persecución? ¿Aprendiste cómo viene? Bueno, ahora la va a enfrentar de otra manera. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No que va a dejar de llegar las cosas y nosotros vamos a tener una vida color de rosa, como dicen. No. Nosotros somos llamados a padecer con Cristo. Si no padecemos con Él, no tendremos herencia, no compartiremos su herencia, ¿verdad? Entonces dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, para enfrentar las cosas de otra manera. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero tenemos que entender. Y si no lo entendimos, que el Señor nos dé el entendimiento, nos aclare las ideas, que podamos identificar las persecuciones que nosotros sufrimos y los padecimientos, y glorificar al Señor, identificar y saber que cuando uno es un ser espiritual o intenta ser espiritual, cuando uno, si quiere ser guiado por el Espíritu, la persecución es espiritual. En otros lugares se plasma físicamente, ¿verdad? Como lo decíamos, con una persecución gubernamental, con prohibiciones. Acá todavía no, pero hay persecución. La hay, tenemos que entenderla, porque por ahora estamos muertos. El diablo nos devora, nos achicopala. El diablo hace lo que quiere con nosotros porque nosotros tenemos problemas. ¿Sí? Agrandamos la prueba, agrandamos la lucha, es un problema. ¿Sí? Y nos preocupamos, en vez de, como decía, encomendar al Señor nuestras almas, ¿sí? Y hacer el bien y seguir adelante. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Padre Santo, que el entendimiento de tu palabra sea dado por ti, Señor Santo, a cada uno de los que escuchan, Señor. Ayúdanos a identificar, Padre Santo bendito, cada padecimiento que llega a nuestra vida. Amén. Y que podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Libéranos y sálvanos de esta distracción, Padre Santo bendito, en la cual está tu pueblo, Padre. Ten misericordia y ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, a seguir adelante, Padre. Y también, mi Señor, ayúdanos a estar velando, a ser sobrios, como decía ahí, para no dar lugar al diablo, Señor, sino simplemente, Padre Santo, padecer
como cristianos, mi Señor, realmente gozándonos, mi Señor, en la prueba, en la lucha, Señor, glorificando tu santo nombre y saber que todo esto, Padre, nos acerca o nos debe de acercar más y más a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, de igual manera te rogamos, Padre bendito, por todos aquellos nuestros hermanos que están quebrantados de salud, Señor, según tu santísima voluntad, Padre, llegue a cada uno la sanidad, Padre Santo bendito, más sino también la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Padre, porque realmente lo que importa es la salvación de nuestras almas, Señor. Encomendamos todo en tus preciosas manos, Padre Santo, y te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.